Bueno, jóvenes, procedo entonces a hacerle una serie de explicaciones para poder resolver este problema de resistencia de materiales, que tiene que ver principalmente con el concepto de deformaciones. Y dice, el dispositivo que se muestra en la figura consiste en una viga horizontal ABC soportada por dos barras verticales BD y CE. La barra CE está articulada en sus dos extremos, pero la barra BD está empotrada en su cimentación y en su extremo inferior. La distancia de A a B es de 450 milímetros y de B a C de 225 milímetros. Las barras BD y CE tienen longitudes de 480 y 600 milímetros. Como longitud BD 480 milímetros respectivamente, y las áreas de sus secciones transversales son 1020 milímetros cuadrados y 520 milímetros cuadrados. Entonces el área BD son 1020 y el área CE es igual a 520 milímetros cuadrados. Respectivamente. Las barras están hechas con aceros con módulo de elasticidad E igual a 205 gigapascales. Es decir, todas E de BD es igual al módulo elástico E de CE, viene siendo igual a 205 gigapascales. Supongo que la viga ABC es rígida y calcule lo siguiente. Determine la carga máxima P. Nos están preguntando por este valor de la fuerza P. Si el desplazamiento del punto A se limita a 1 milímetro, quiere decir que el punto A baja a un punto, digamos A', y la distancia entre ellos, o sea la deformación del punto A, es igual a 1 milímetro. Entonces esa es la situación actual. Procedemos entonces a hacer un análisis de lo que se tiene. Yo digo que lo primero sería definir lo siguiente. Más o menos las direcciones de las fuerzas en el punto B y en el punto C para hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra ABC. Si la fuerza P es hacia abajo, obviamente tiene que comprimir la barra BD y tiene necesariamente que haber una fuerza de reacción. Tiene que haber una fuerza de reacción, se llama FBD, hacia arriba, y la barra ABC tensiona la barra CE, es decir, trata de estirarla. Quiere decir que entonces esta barra tiene que generar una fuerza de reacción hacia abajo, de reacción, una fuerza CE. A esto se debe entonces el diagrama de cuerpo libre que estamos viendo en este lugar. ¿Sí? Ahora podríamos entonces hacer, bajo este análisis, podríamos hacer una sumatoria de momentos en el punto B. Si hacemos una sumatoria de momentos en el punto B, nos daríamos cuenta que el momento que hace P sobre B es igual al momento que hace FCE sobre B. Entonces podríamos decir aquí, vamos aquí a escribir diagrama de cuerpo libre y podríamos decir
sumatoria de momentos en B igual a 0. Entonces eso quiere decir que podría yo decir aquí que P por 450 milímetros haría el mismo momento que FCE por 225 milímetros. Ahora de aquí daría como resultado despejar FCE en términos de P. Si despejo FCE, daría como resultado que FCE es igual a 2P. Ya tenemos a FCE expresada en términos de P. Y aquí, si hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto C, pues básicamente aquí podríamos decir que P hace un momento en este sentido y FBD hace un momento en este sentido. Quiere decir, yo podría decir lo siguiente, que FBD por 225 milímetros genera un momento igual que P. ¿Por qué? Por toda la distancia entre el punto A y el punto C. Recuerden que el momento es con respecto al punto C. La distancia entre A y C es de 450 más 225. Al despejar FBD, hacer los cálculos, se obtiene que esa fuerza es igual a 3P. En este momento ya contamos con la fuerza de compresión FB y con la fuerza de tensión FCE, todas en términos del valor de la fuerza P. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer un diagrama de deformaciones, un antes y un después. La deformación. Recuerden que estas deformaciones se dibujan un poco exageradas. Aquí tendría que poner el punto C', el punto B' y el punto A'. Bueno, este valor entre A y A', recuerden que es la deformación del punto A. Y que es 1 milímetro. Esta distancia entre B y B' viene siendo la deformación de B, que es la misma deformación de la barra BD. Y esto que está aquí es la deformación del punto C, vendría siendo la misma deformación de la barra CE. Entonces ya aquí se puede hacer un análisis similar al que ya hemos hecho anteriormente. Esto tiene un ángulo θ y es este mismo ángulo θ que está aquí. Podríamos hacer una igualación de tangentes del ángulo. Podríamos decir que tangente de θ para el ángulo, bueno, aquí está prácticamente el punto, podemos definir aquí un punto 0. Tendríamos que definir también unas medidas.
Y en este caso voy a optar por lo siguiente. Voy a definir un valor X como el punto entre B y O. Es el valor de X. Ahora recordemos que entre A y B hay una distancia de 450 milímetros. Y entre B y C hay 225 milímetros. Entonces, esta distancia aquí entre O y C vendría siendo 225 menos X. Así podríamos también entonces definir los triángulos de velocidad. Ahora, la tangente del ángulo θ para el ángulo, para el triángulo pequeño OBB', viene siendo la deformación de BD sobre X. Viene siendo también a la deformación de CE sobre 225 menos X. O sea, la tangente del ángulo OCC' viene siendo igual la deformación de CE sobre 225 menos X. Y también viene siendo la deformación, viene siendo la tangente del ángulo OAA'. Entonces viene siendo la deformación del punto A sobre 450 más X. Recordemos que esto es igual a 1 milímetro. Ya sabemos ese valor. Entonces, ¿qué sucede si tomo por lo menos estas dos ecuaciones para despejar el valor de X? Entonces los reemplazo y reemplazo aquí lo que dice la deformación de BD. Primero que todo, esta deformación de BD y la deformación de CE debemos de reemplazarlas en términos de el valor de P. Vamos a hacer eso antes de reemplazarlo, y es lo siguiente. La deformación de BD viene siendo igual FBD por longitud BD módulo de elasticidad de BD por área BD. Ahora, al reemplazar esos valores, habíamos determinado que la fuerza BD era de 3P por longitud de BD, que son 480 milímetros, sobre E, que es igual para ambos, que es 205 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados por el área BD. El área BD son 1020 milímetros cuadrados. Eso quiere decir que son 1020 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Quiere decir que esa deformación BD, expresada en términos de P y en milímetros, viene siendo igual a 6.8
88,7 por 10 a la menos 6 milímetros P. La otra deformación, la deformación de CE, viene siendo igual a la fuerza CE por longitud CE módulo de elasticidad CE por área CE. Entonces, al reemplazar esos valores, FCE se había determinado que es 2P. La longitud CE, viene siendo igual a 600 milímetros. E de CE, el módulo de elasticidad, es el mismo. 205 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados por el área de CE, que viene siendo 520 milímetros cuadrados por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora podríamos expresar CE de la siguiente manera: 11.257 por 10 a la menos 6 milímetros P. Ahora, en este momento ya contamos con una expresión de la deformación de BD y de la formación de CE. Lo voy a escribir por aquí aparte para poder borrar este pedacito, y lo escribo de la siguiente manera: deformación BD es igual a 6.887 por 10 a la menos 6 P. La deformación CE viene siendo igual a 11,257 por 10 a la menos 6 milímetros P. ¿Esto con qué objetivo? Poder borrar esto que está aquí. Bueno, contando ya en este momento con los valores de las deformaciones de la barra BD y la barra CE expresadas en términos de P, podríamos pasar a hacer el despeje de las ecuaciones que se plantearon con las tangentes de los ángulos. Entonces, miremos lo siguiente. Podríamos tomar estas dos expresiones con el fin de poder despejar X. ¿Por qué? Por lo siguiente: si yo despejo la deformación de BD, entonces quedaría de la siguiente forma. Quedaría como 6,887 por 10 a la menos 6 P en milímetros reemplacé allí la deformación de BD sobre X, que es un valor desconocido, y del otro lado la deformación de CE. La deformación de CE es 11,257 por 10 a la menos 6 milímetros P sobre 225 menos X. Entonces, en esta expresión se pueden eliminar las expresiones de P. Esta P y esta P se pueden eliminar. Es una expresión en la que solamente queda X. 6,88
7 por 10 a la menos 6 que multiplica por 2, a 225 menos menos x x. vendría siendo igual a 11,257 por 10 a la menos 6 por x. Bueno, ahí está esa ecuación. Digamos que ustedes hasta la podrían simplificar eliminando este por 10 a la menos 6 aquí por 10 a la menos 6, y cuando realicen el despeje del valor de x vendría siendo igual a 85,4. Teniendo ya el valor de x, podríamos entonces utilizar, por ejemplo, estas dos ecuaciones de aquí, esta de aquí, o podríamos también utilizar esta ecuación y esta ecuación, esta igualdad, para poder reemplazarlo. Ahora yo creo que quedaría más sencillo, más fácil, sería utilizar esta expresión es igual a esta. Entonces yo podría decir lo siguiente. Igual da lo mismo con cualquiera de ellas porque es una igualdad, pero es más sencillo hacer estas dos primeras. Reemplazamos la deformación de BD. La deformación de BD es 6,887 por 10 a la menos 6 milímetros por P sobre X. ¿X qué es? X es igual a 85,4. Viene siendo igual a la deformación de A, que es 1 milímetro, sobre 450 más X. 450 más X, que son 450 más 85,4, eso da 535,4. Estos son milímetros. Las unidades serían milímetros con milímetros, y P quedaría en newtons. Entonces de aquí se puede despejar que P es igual a 23.160 newtons. Bueno, así sería, digamos, la resolución de este ejercicio.